disoluciones o también conocido como soluciones. Lo primero que debemos saber es que las soluciones son mezclas homogéneas formadas por un soluto y un solvente. El soluto es el que se encuentra en menor proporción dentro de la solución y el solvente es el que se encuentra en mayor proporción dentro de la solución. Tanto el soluto como el solvente se pueden encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y debemos recordar que cuando unimos el soluto con el solvente, generalmente la solución va a tomar el estado físico del solvente. Ahora vamos a recordar qué es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Recordemos que la mezcla homogénea tiene una composición uniforme. ¿Esto qué significa? Que todo el soluto se encuentra distribuido de manera uniforme durante toda la solución, a diferencia de la mezcla heterogénea que tiene una composición irregular. Esto quiere decir que el soluto se puede encontrar en mayor cantidades en diferentes partes de la solución. Veamos un ejemplo más claro. Tenemos una colonia o loción. La colonia se encuentra compuesta por diferentes sustancias. Debemos identificar que la fragancia de la loción está distribuida de manera uniforme a lo largo de toda la solución, pues no tendría sentido que tuviera mayor concentración de fragancia en la parte final del frasco que en la parte inicial o viceversa. La diferencia con la mezcla heterogénea es que tiene una composición irregular. Si yo tomara un poco de esta mezcla, podría tener más cantidad de un tipo de semilla dentro de la muestra que acabo de tomar que en el resto del frasco o viceversa. Veamos ahora los tipos de disoluciones. Vamos a tomar la sustancia 1 como si fuera el soluto y la sustancia 2 como si fuera el solvente. Cuando unimos el soluto con el solvente y ambos se encuentran en estado gaseoso, vamos a tener como resultante una solución gaseosa. Cuando el soluto se encuentra en estado gaseoso y la sustancia 2, o sea el solvente, se encuentra en estado líquido, entonces vamos a tener una solución resultante en estado líquido. Cuando el soluto es un gas y el solvente es un sólido, entonces la solución resultante será un sólido. Cuando el soluto es un líquido y el solvente es un líquido, la solución será líquida. Cuando el soluto es sólido y el solvente es líquido, entonces la solución resultante será líquida. Y cuando la sustancia, el soluto es sólido y el solvente es sólido, entonces la solución resultante será sólida. Vamos a recordar que la solución toma el estado del solvente. Aquí tenemos varios ejemplos de cuando un soluto se mezcla con un solvente en diferentes estados. Veamos ahora los tipos de soluciones. Resulta que existen soluciones sobresaturadas, insaturadas o no saturadas y soluciones saturadas. En este ejemplo tenemos una solución sobresaturada. Aquí en el vaso tenemos una cantidad de solución y tenemos un sobrante que se conoce como precipitado. Una solución sobresaturada es aquella que contiene más cantidad de soluto del que puede disolverse en el solvente. Generalmente cuando hay una solución sobresaturada se me genera un precipitado. La segunda solución es la no saturada o insaturada. En este caso, la solución no saturada tiene menos cantidad de soluto del que puede disolverse en determinada cantidad de solvente. Y por último, tenemos las soluciones saturadas. En estas hay un equilibrio entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente que puede soportar para diluirse. Entonces, miremos. La solución saturada contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un solvente. Veamos cómo se forma una solución. Es importante tener en cuenta que la interacción entre el soluto y el solvente debe permitir que haya ruptura de las moléculas o de los átomos que hacen parte de las sustancias que estamos mezclando. Si la fuerza
de atracción entre ambas sustancias no es muy grande, entonces el soluto no podrá disolverse en el solvente. Eso significa que tenemos que tener fuerzas de atracción muy grandes entre ambas sustancias para poder separar las moléculas que hacen parte tanto del soluto como del solvente. En este caso tenemos un soluto, que es el de color amarillo, y un solvente, que es el de color azul. Debemos tener una energía muy grande entre el soluto amarillo y el solvente azul para poder separar las moléculas que hacen parte de cada una de estas sustancias. Esa fuerza tiene que ser mucho mayor entre ellas que la fuerza que tiene cada una de estas moléculas para hacer parte de esta sustancia. Entonces, la fuerza de atracción entre el soluto y el solvente me va a generar que haya una ruptura de las moléculas o de los átomos que hacen parte de esa sustancia. Al separar estas moléculas, entonces voy a lograr que haya una disolución del soluto en el solvente. Es fundamental tener en cuenta que las sustancias polares se disuelven en sustancias polares y las sustancias no polares se disuelven en sustancias no polares. En química suele decirse que lo semejante disuelve lo semejante. Ahora veamos cuáles son los factores que afectan la solubilidad. El primero es la naturaleza del soluto y el solvente. Esto está relacionado con la polaridad o no polaridad de cada componente. Esto tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. La temperatura es otro factor que afecta la solubilidad, sobre todo en líquidos y sólidos. A mayor temperatura, mayor solubilidad, excepto en los gases. Por el contrario, en los gases, el factor que me permite que haya mayor solubilidad es la presión. A mayor presión, mayor solubilidad. Esto no impacta mucho a los sólidos y a los líquidos. El estado de subdivisión de los sólidos tiene que ver con la forma en la que se encuentran fraccionadas las partículas de este sólido. Cuando se encuentran muy fraccionadas, pues se diluirá más fácil en la solución que cuando se encuentra entero. Ahora pasemos a lo que significan los electrolitos y no electrolitos. Los solutos pueden clasificarse según su capacidad para conducir la electricidad o la corriente eléctrica. Debemos recordar que los electrolitos se disocian en agua, es decir, se separan y forman iones, es decir, partículas con carga positiva o con carga negativa, y estos conducen la electricidad. Y los no electrolitos se separan en forma de moléculas. Estos no electrolitos, como su nombre lo indica, no conducen la electricidad. Un ejemplo de ellos es el azúcar. Veamos en la siguiente tabla cuáles son sustancias electrolitos y cuáles son no electrolitos. Ahora, existen electrolitos fuertes, que es cuando todo el soluto se disuelve en la solución, entonces habrá posibilidad de que pase más rápido y más fácil a través de ella la electricidad, y los electrolitos débiles, que tiene que ver con la separación parcial de iones dentro de una molécula. Entonces, algunos iones de las moléculas se separan y me permiten el paso de electricidad, pero obviamente no con tanta intensidad como en un electrolito fuerte. Ahora vamos a hablar de la concentración de las soluciones. Resulta que la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solución recibe el nombre de concentración de la solución. Recuerden que para nuestra clase utilizaremos los corchetes para representar la palabra concentración. Y se representa de diferentes formas. En porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, porcentaje en masa, por partes por millón, normalidad, molaridad y molalidad. Vamos a ver cada uno qué significa.
Empezamos con el porcentaje masa-volumen. Se entiende como porcentaje masa-volumen la masa de soluto disuelta en 100 mililitros de solución. Esto es muy importante recordarlo. Siempre lo vamos a calcular con los mililitros de la solución. Tanto la masa del soluto como el volumen se expresan en gramos y mililitros. Ahora veamos un ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje masa-volumen de una solución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de solución? Aquí es muy sencillo. Aplicamos la fórmula de porcentaje masa-volumen y simplemente reemplazamos los datos. Los 20 gramos de hidróxido de sodio los ubicamos en la parte superior porque estamos hablando de la masa del soluto. Y el volumen de la solución nos lo dan en el ejercicio, 250 mililitros de solución. Ese valor lo colocamos en la parte de abajo. Lo multiplicamos por 100 y eso será el porcentaje en masa-volumen. Ahora veamos el porcentaje en masa-masa. Esto me está indicando que tanto las unidades del soluto como las unidades de la solución me las están dando en unidades de masa, es decir, en gramos. Esto se expresa la masa del soluto expresada en gramos por cada 100 gramos de solución. Debemos recordar que para calcular la masa de la solución se suma la masa del soluto y la masa del solvente. Y arriba simplemente vamos a dejar la masa del soluto que generalmente nos la dan en el ejercicio. Veamos un ejemplo. Para preparar una solución se mezclan 30 gramos de cloruro de potasio con 50 gramos de agua. Debemos determinar el porcentaje en masa de la solución. Entonces veamos cada uno de los datos. Tenemos 30 gramos de KCl, ese sería el soluto, y 50 gramos de agua sería el solvente. Entonces, para calcularlo con nuestra fórmula masa-masa, tenemos que 30 gramos del soluto sobre todos los gramos de la solución. ¿Cómo calculo los gramos de la solución? Sumo los 50 gramos de agua más los 30 gramos del cloruro de potasio. En este caso me darán 80 gramos de solución. 30 dividido 80 me da 0.375, lo multiplico por 100 y el porcentaje en masa será 37.5. Continuamos con el porcentaje en volumen. Esta formulita me está indicando que tanto el soluto como la solución me la están dando en unidades de volumen, es decir, en litros o en mililitros. Para la fórmula de volumen, tanto los mililitros como la solución, tanto el soluto como la solución se representan en mililitros. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos los 25 mililitros del soluto sobre los 125 mililitros de la solución, lo multiplico por 100 y ese será el porcentaje en volumen. Ahora veamos este ejercicio. Ahora vamos a hablar de las partes por millón. Las partes por millón me miden las partes de soluto que se encuentran en 1 millón de partes de solución. Las partes por millón las podemos expresar para sólidos o para líquidos. Para sólidos serán miligramos por kilogramo y para líquidos serán miligramos sobre litro. Siempre debemos tener muy en cuenta las unidades de medida en las que me están dando los datos para saber si se calcula sobre miligramos por kilo o sobre miligramos por litro. Bien.
En el siguiente ejemplo nos dicen, ¿cuál será la concentración en partes por millón de una muestra de 350 mililitros de fluoruro de sodio en agua que contiene 0,00070 gramos de esta sal disuelta? Vamos a recordar en la diapositiva anterior que nos hablan de miligramos sobre kilo o de miligramos sobre litro. En este ejemplo nos están dando mililitros, es decir, unidades de volumen, y nos están dando unidades de masa. Por lo tanto, debemos utilizar la fórmula de miligramos sobre litro. Ahora, debemos tener en cuenta que si nos dan los datos en mililitros, lo debemos expresar en litros. Por lo tanto, utilizamos el factor de conversión. Me dan gramos, lo paso a miligramos, me dan mililitros, lo paso a litros. Cuando ya tengo estos dos datos, simplemente voy a la fórmula y reemplazo los gramos del fluoruro de sodio sobre los litros de la solución y me dan 2 partes por millón. Pasamos a la siguiente forma de presentar la concentración. Los químicos se emplean para expresar la concentración de las soluciones. Se abrevia con la letra M mayúscula y esta define el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Vamos a mirar cómo funciona. Recordemos que esta N me indica moles de soluto sobre litros de solución. Un ejemplo, ¿cuál es la molaridad de 60 gramos de hidróxido de sodio en 0,250 litros de solución? Resulta que en este ejercicio me están dando los gramos de hidróxido de sodio. Y me están dando los litros de la solución. Resulta que para yo hallar la molaridad no necesito la masa, sino que necesito las moles. Para ello necesito utilizar la fórmula de peso molecular. Entonces, determinamos las moles de NaOH utilizando el peso molecular, los gramos, que entonces ya puedo calcular la molaridad. Esta es la manera de calcular las moles de hidróxido de sodio. Recuerden que la fórmula es número de moles es igual a masa sobre el peso molecular del elemento o del compuesto. En este caso, el peso molecular del hidróxido de sodio son 40 gramos. Entonces, masa del hidróxido de sodio sobre su peso molecular me da un valor de 1.5 moles de hidróxido de sodio. Con estas moles puedo reemplazar en la fórmula y me da que tengo una concentración de 6 molar. Vamos a mirar este ejercicio. 300 mililitros de una solución 0.5 molar de nitrato de plata se calientan hasta que se evapora toda el agua. ¿Cuál es la masa del residuo? Miren que en este caso me están dando la molaridad, me están dando los mililitros y no me están dando ni la masa ni las moles del soluto. Entonces, para hallar la masa del residuo debemos determinar las moles del nitrato de plata. Entonces, moles es igual a molaridad por volumen. Recuerden que el volumen debe estar expresado en litros. Entonces, 0.5 moles por litro por 0. Con esas moles es importante recordar que debemos utilizar la fórmula de masa sobre peso molecular.
Para ello necesito el peso molecular del nitrato de plata. En este caso son 170 gramos. Para determinar la masa del nitrato de plata, entonces despejo de la fórmula 0.15 moles por 170 gramos mol me da 25.5 gramos. Significa que la masa del residuo son 25.5 gramos. Veamos ahora la molalidad. Esta, a diferencia de la anterior, me está hablando de solvente, moles de soluto en 1 kilogramo de solvente. Es decir, aquí no tengo que sumar el soluto y el solvente para encontrar la solución. Entonces veamos un ejemplo. Si se disuelven 10 gramos de potasa cáustica en 400 mililitros de agua, ¿cuál es la concentración molal de la solución? Tengo 10 gramos de potasa cáustica y 450 mililitros de solución. Recordamos que debemos hallar las moles del soluto. Entonces, masa del soluto sobre el peso molecular del hidróxido de potasio, tenemos 0,18 moles. Vamos a recordar que la equivalencia en masa del agua es lo mismo que su equivalencia en volumen. ¿Esto qué significa? 1 kilogramo de agua es igual a 1 litro de agua. Por lo tanto, 450 gramos de agua son iguales a 450 mililitros de agua. Recuerden que es importante trabajar las unidades que me dan en la fórmula. Aquí me están pidiendo kilogramos de solvente. Por eso necesito convertir los miligramos de agua a kilogramos de solvente. Entonces, 450 gramos de agua equivalen a 0,450 kilogramos de solvente. Por lo tanto, la molalidad será las moles del soluto sobre los kilogramos de solvente. Ya habíamos hallado las moles del soluto, que son 0.18, las ubicamos acá, y el kilogramo de solvente, que en este caso es agua, lo ubicamos acá y me da 0.40 molal. Vamos a hablar ahora de la normalidad. Se simboliza con N mayúscula y relaciona el número de equivalentes gramo de un soluto con la cantidad de la solución expresada en litros. El concepto de equivalente gramo o equivalente químico ha sido desarrollado especialmente para referirse a ácidos y bases. Así, un equivalente gramo es la masa de sustancia, ya sea ácido o base, capaz de producir una mol de iones OH- o una mol de iones de H+. Entonces, la fórmula de normalidad se calcula con el número de equivalentes gramo de soluto sobre volumen de la solución. Siempre que vamos a calcular el número de equivalentes gramo de soluto, debemos utilizar la fórmula, ya sea para ácido o para base. El número de equivalentes gramo del ácido se calcula con el peso mol del ácido dividido el número de H+ producidos. Y el número de equivalentes gramos de la base se calcula con el peso mol de la base sobre el número de OH producidos. Veamos un ejemplo. Hallar la normalidad de una solución de 3.5 gramos de ácido sulfúrico en 1500 mililitros de solución cuando se ceden sus dos H+. Para ello, primero debemos hallar los equivalentes gramos. Entonces, calculamos el peso molecular del ácido sulfúrico, que en este caso sería 98 gramos, dividido 2H+, que es lo que va a ceder el ácido en la disolución. Esto me da un resultado de 49 equivalentes gramos. Pero no me puedo quedar con este dato, porque me están diciendo que tengo 3.5 gramos
de H2SO4. Estos 49 equivalentes gramos debo saber a cuánto me corresponden de los 3.5 gramos que me dan del ácido. Entonces me dicen que un equivalente gramo de ácido sulfúrico tiene una masa de 49 gramos. Entonces, ¿a cuántos gramos corresponderán? 3.5. 3.5 gramos de ácido sulfúrico me corresponden a 0.71 equivalentes gramos. Recordemos que siempre debemos pasar los datos que me dan a las unidades que me pide la fórmula que estoy utilizando. En este caso, en la normalidad, la solución se expresa en litros. Por lo tanto, el volumen que me dan en el ejercicio debo cambiarlo o debo convertirlo de mililitros a litros. Esto significa que en esta solución tengo 1.5 litros de la solución. Entonces, reemplazando en la fórmula original tengo 0.071 equivalentes gramos de ácido sulfúrico sobre 1.5 litros, me da que tengo una concentración de 0,047 normal. Si quieres saber más sobre el tema, puedes visitar o puedes revisar estos aquí libros. Estamos viendo todo lo que hay dentro de las soluciones. Dentro de las soluciones no vamos a aplicar todas las que vimos aquí. Se ocupan mucho en química, la última, la que vimos, la normalidad, que es esta. Este es el ejercicio de la normalidad, ese es el que se ocupa mucho en química, pero nosotros no lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar el que nos dice que son miligramos por litro o partes por millón, pero eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué vamos a ocupar esto? Porque quedan nosotros, ustedes más que nadie, ustedes van a usar soluciones de cloro. ¿Para qué? Para desinfectar el agua. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos muy importantes cuando ustedes lleven sistemas de abastecimiento de agua y la determinación de los para hacer el proyecto de un sistema de abastecimiento de agua deben de conocer la calidad del agua, y la calidad del agua está referido a una norma que es la 127, en el cual nos indica que el agua debe de ser inocua para los humanos, ¿no? Que no nos cause enfermedad. Y uno de los problemas que causa mucha enfermedad son los microorganismos. Entonces tenemos que eliminar los microorganismos, siempre y cuando tengamos un pozo, que generalmente son los que se ocupan, pues que no tenga ningún otro contaminante, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es agregarle cloro al agua. ¿Para qué? Para que este cloro elimine a los microorganismos, porque los microorganismos están presentes generalmente en todo en la tierra, en el aire, y en las plantas, ¿no? Y todo eso, bueno, pues produce microorganismos y se contamina, pues, generalmente con el mal uso que le damos al agua. Entonces es importante que nosotros tengamos desinfectada el agua para que usamos en nuestras casas, sobre todo para preparar los alimentos y para tomarla. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo el agua ha causado muchas enfermedades, las llamadas gastrointestinales. Entonces es importante saber la cantidad de cloro que vamos a usar para desinfectar el agua. Y esto no nada más para desinfectar el agua. Por ejemplo, ahorita que muchas veces necesitamos eliminar microorganismos, sobre todo el que tenemos ahorita, el COVID, tanto el COVID-19, pues hay que desinfectar las áreas. Entonces, estas áreas generalmente se usa cloro o algún otro desinfectante. ¿Por qué se usa el cloro? Porque es el más barato, es el más fácil de usar, es el que se disuelve en el agua. En ciertas cantidades no produce enfermedades
en el hombre y no le causa tantos problemas siempre y cuando la concentración sea en una concentración muy pequeña. Entonces, esto es importante que lo tengamos que conocer para eliminar los microorganismos que hay en el agua y que no tengamos situaciones conflictivas de tomar agua contaminada, ¿no? Y esto pues es importante tenerlo porque no, evita las enfermedades gastrointestinales. Y estas enfermedades gastrointestinales pueden ser desde un simple dolor de estómago, diarrea, y pueden conducir hasta la muerte. Entonces, es importante, uno de los aspectos importantes es que el agua sea apta para el consumo humano o sea potable. Entonces, la característica fundamental que ocupan todos los sistemas de abastecimiento de agua es que nuestras aguas contengan cierta cantidad de cloro. La norma nos indica cuánta cantidad debemos de tener. Ya por ahí lo vamos a estar viendo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos desinfectar el agua en este tipo de situaciones, ¿no? Y para eso vamos a emplear una solución de cloro que hay que prepararla, hay que usarla para desinfectar, para lavar verduras, para enjuagar verduras, para desinfectar ciertos sitios, y eso es lo que vamos a aprovechar ahora. Pero pues esto ya se nos va a acabar el tiempo. Les pido que nos volvamos a conectar otra vez, por favor, para que podamos observar lo que vamos a ver. Entonces, sí les pido que se vuelvan a conectar, si son tan amables. Voy a desconectarme y se conectan. Muchas gracias. ¿Cómo podemos usar el cloro? Entonces, como les digo, el cloro es un elemento muy importante que se usa generalmente en los sistemas de abastecimiento de agua. Entonces, vamos a ver algunas situaciones en las cuales podemos usar cloro. Vamos a hacer en este caso soluciones en miligramos por litro o en partes microorganismos sobre edades, como les decía, desde diarreas, dolores de estómago, nos pueden causar hasta la muerte. Entonces, imagínense que, por ejemplo, los niños pequeños, si tienen diarrea 3, 4 días, pues pueden morir, ¿no? Entonces hay que evitar que ingieran alimentos contaminados y agua contaminada. Entonces, por eso ven que, por ejemplo, a todos los bebés pues hay que hervirles el agua para eliminar los microorganismos. El hervir el agua es una manera de desinfectar el agua. Bueno, entonces vamos a ver aquí cómo podemos desinfectar el agua. ¿Sí? Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha, por favor? ¿Me comentan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, gracias. En esta lección estudiaremos qué es una solución química. Una solución química podemos definirla brevemente como una mezcla homogénea de dos o más componentes. Y este término mezcla homogénea es precisamente lo que nos define lo que es una solución química, ya que las mezclas heterogéneas no pueden considerarse soluciones químicas verdaderas. Cuando hablamos de una solución química, y en forma específica de una mezcla homogénea de dos o más componentes, estamos diciendo que esa mezcla homogénea presenta una sola fase. Es decir, que cuando mezclamos dos o más sustancias o dos o más componentes para formar una solución, a simple vista no los podemos diferenciar. Como ejemplo, tomemos
el agua y el azúcar. Si tenemos un vaso con agua que vamos a representar en color azul, y a ese agua le vamos a adicionar azúcar, entonces si adicionamos el azúcar en forma de partículas cristalinas sólidas, tal y como lo podemos comprar en cualquier almacén o tienda, y adicionamos este azúcar al agua líquida, luego de llevar a cabo una leve agitación, podemos ver que el azúcar se va a incorporar a esa fase líquida. Y aunque sabemos que el azúcar se encuentre disuelto en el agua, no vamos a poder observarla, ya que el agua y el azúcar, cuando se adiciona azúcar en poca cantidad, forman entonces una sola fase. En el caso, por ejemplo, de mezclar agua y aceite, se puede comprobar que el agua y el aceite nunca van a estar mezclados por completo. El aceite siempre va a quedar en la parte superior y el agua en la parte inferior. Aquí diferenciamos el agua y el aceite, el agua con el color azul y el aceite con un color amarillo. ¿Esto a qué se debe? A que por su naturaleza el agua y el aceite presentan una diferencia muy grande. El agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar, que eso lo veremos prontamente, porque unas sustancias sí pueden formar una sola fase y otras no. En este caso se forman dos fases. O en otras palabras, podemos observar los componentes en forma separada y estos no se van a mezclar nunca. Entonces el azúcar y el agua forman una sola fase, pero el aceite y el agua forman dos fases. En el caso del aceite y el agua, esto es lo que decimos que no es una solución. Entonces el agua y el aceite no forman una solución, pero el azúcar y el agua sí forman una solución, ya que cuando estos se combinan, a nivel físico se puede observar una sola fase. Claro está que estamos considerando que no ocurre reacción entre las sustancias que forman la solución química. Por ejemplo, el azúcar se incorpora a la fase líquida del agua, pero el azúcar no pierde su naturaleza, sigue siendo azúcar, lo mismo el agua sigue constituyéndose como agua pura. Y retomemos entonces este ejemplo del azúcar y el agua para explicar otros conceptos relacionados con una solución química. Ya hemos definido que una solución química es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Esto nos indica que podemos considerar una solución de dos componentes como una solución básica, donde va a haber un componente en mayor cantidad o una sustancia en mayor cantidad que vamos a denominar solvente, y va a haber otra sustancia en menor cantidad que vamos a denominar soluto o componente en menor cantidad. O sea que para que tengamos una solución, por lo menos debe haber un solvente y un soluto. El solvente siempre va a estar en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. El solvente se puede abreviar como STE y el soluto como STO. Ahora bien, para nuestro ejemplo del azúcar y el agua, podemos identificar que el agua viene a ser el solvente y el azúcar es el soluto, porque habíamos mencionado que lo adicionamos en poca cantidad con relación al agua. En el caso de que la solución tenga más de dos componentes, es decir, 3 o más componentes, vamos a decir que la solución siempre va a presentar un solvente y los demás van a ser solutos, porque el solvente siempre va a estar en mayor cantidad y los solutos van a estar en menor cantidad con relación al solvente. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos hasta el momento, una solución en química se compone de un solvente y por lo menos de un soluto. Si se compone por lo menos de un soluto y un solvente, entonces decimos que una solución es igual a un soluto más un solvente, lo cual podemos escribir en forma abreviada como solución SLN, que es la abreviatura de solución, igual a soluto STO más solvente STE. Y esta expresión es muy útil en el cálculo, por ejemplo, de la masa de una solución, conociendo la masa de soluto y de solvente.
No tanto así en el caso del volumen, porque cuando se mezclan dos o más sustancias, el volumen no necesariamente es igual a la suma de los dos componentes. Esto aplica más que todo para el caso de cantidades másicas. Una observación muy importante es que cuando el solvente es agua, porque no siempre el solvente tiene que ser agua, pero cuando el solvente es agua, siempre hablamos que se trata de una solución acuosa. Y en ese caso, las sustancias que están en solución acuosa se indica su estado de agregación como AC, A minúscula, C minúscula, o aparece en ocasiones como AQ, de acuerdo con la literatura científica inglesa. Bueno, ya hemos definido qué es una solución química, hemos dado un ejemplo de solución química y un ejemplo de lo que no es una solución química. Ya definimos dos conceptos muy importantes que son el soluto y el solvente. Y hemos mencionado que cuando el solvente es agua, la solución se denomina solución acuosa. Ahora bien, podemos preguntarnos qué es lo que hace que una sustancia pueda mezclarse con otra de forma que se obtenga una mezcla homogénea, es decir, una solución química. La respuesta se encuentra en la siguiente regla o principio que se trabaja en química, el cual es muy simple, pero enmarca toda una teoría relacionada con la interacción de las moléculas y el por qué algunas sustancias pueden combinarse con otras para producir mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Esta regla básica dice lo siguiente: lo semejante disuelve lo semejante. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo así que lo semejante disuelve lo semejante? En química básicamente hay dos tipos de sustancias. Algunas son polares y otras son no polares, o que tienen baja polaridad. Las sustancias polares son aquellas que contienen átomos que presentan una gran diferencia de electronegatividad, y las no polares presentan átomos con una diferencia de electronegatividad baja. O en otras palabras, las sustancias polares tienden a tener polos o extremos con cargas apreciables, es decir, cargas positivas y negativas muy apreciables. O sea que si tomamos una de estas sustancias, tiende a haber un polo muy positivo y otro muy negativo. En cambio, en las sustancias no polares, se puede decir que prácticamente esta formación de extremos o centros polares es muy baja y la carga no es que desaparezca, pero sí es muy baja la diferencia de cargas en los extremos. Entonces son moléculas que no tienen extremos o polos positivos o negativos, sino que hay un equilibrio de carga o en la diferencia de cargas que permite incluso que estas sustancias no se vean afectadas por campos magnéticos. Entonces hablamos de sustancias polares, de aquellas que presentan una apreciable diferencia de electronegatividad y tienden a formar centros o polos con cargas positivas y negativas. Y las no polares pues tienen un equilibrio de cargas que les permite no tener que formar estos extremos o centros polares. La polaridad y la no polaridad es semejante a lo que ocurre con sustancias que presentan magnetismo y las que no presentan propiedades magnéticas. Entonces, si pasamos un imán sobre aquellas sustancias que presentan propiedades magnéticas, vemos que empiezan a moverse y a distribuirse en los polos del imán. Pero las sustancias que no tienen propiedades magnéticas no se ven afectadas por la presencia de un imán. Ahora bien, con relación a esta regla de lo semejante disuelve lo semejante, esta regla nos señala que sustancias polares disuelven a su vez sustancias polares, y de igual forma sustancias no polares disuelven sustancias no polares. En forma básica, sustancias que sean polares y que disuelvan sustancias polares. Por ejemplo, el agua, que es una sustancia que forma centros polares, puede disolver otra sustancia polar como el alcohol etílico o etanol. Y en el caso de las sustancias no polares, nos encontramos, por ejemplo, con el benceno, que puede disolver otra sustancia no polar como el tolueno, porque tienen una naturaleza semejante.
Más que todo, las sustancias polares las podemos encontrar en compuestos de naturaleza inorgánica. No todos, claro está. Y la mayoría de sustancias no polares las encontramos en sustancias que tienen una naturaleza orgánica. Y esta regla, aunque parece muy simple, es muy importante a la hora de estudiar cómo se disuelven unas sustancias en otras. E incluso, por ejemplo, para procesos de extracción líquido-líquido. Necesitamos conocer la naturaleza de las sustancias para saber cómo podemos proceder a separar una sustancia de otra. De esta forma, concluimos esta primera lección sobre los conceptos básicos de una solución química. En la próxima lección estudiaremos lo que son los factores que afectan la solubilidad de un soluto en un solvente para formar una solución. Te invito a que sigas. Bueno, ahí ya vimos ahí que es todo esto de soluciones para que se pueda entender un poquito más lo que vimos. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se desinfectan el agua, ¿no? Antes de consumirla. Hola amigos, para prevenir enfermedades como el coronavirus, necesitamos tener agua limpia y desinfectada. El agua que consumimos no debe estar contaminada, ya que podemos enfermar. Ya sabemos que el agua del pozo, del río o de una toma de agua pueden tener bichos que nos pueden enfermar si la tomamos. El agua estando turbia o incluso transparente puede estar contaminada. Juntos aprenderemos algunas medidas para contar con agua limpia y así prevenir enfermedades. Si el agua que recoges es turbia, te recomiendo lo siguiente. Deja el balde de agua reposando al sol durante un día. Asegúrate que esté bien tapado. Luego vacía el agua en otro balde, cuidando que la parte sucia se quede en el fondo. Deja reposar el balde al sol un día más y luego otra vez vacía el agua a un balde limpio. El agua ahora está más clara y limpia. Úsala para el aseo personal o para la limpieza del hogar, pero no para beber, ya que debemos desinfectarla primero. Para eso te enseñaré dos opciones. La primera es hervir el agua. La segunda, poner al sol en botellas PET. Hervir el agua es una opción práctica, siempre que se disponga de algún combustible. Coloca el agua en una olla y pon al fuego hasta que le salgan burbujas durante 5 minutos. Deja enfriar el agua y colócala en un recipiente con tapa. Y listo, ya puedes consumirla usando una taza o vaso limpio. Desinfectar el agua al sol en botellas PET transparentes, que estén limpias. Las botellas PET son las botellas plásticas de refresco que venden en las tiendas y mercados, que llevan el símbolo de reciclado. Podrías utilizar una botella por día para cada miembro de la familia. Las botellas llenas de agua y bien tapadas, ponerlas en un lugar donde reciban los rayos del sol durante todo el día. Si los días están nublados, debes dejar las botellas por 2 días. Al finalizar el día, recoge las botellas y guárdalas en un lugar fresco, manteniéndolas siempre cerradas. Ahora sí, el agua está limpia y desinfectada, lista para beber. No olvides que limpiar y desinfectar el agua es tarea diaria. Recuerda que debes lavarte las manos con agua limpia y jabón al despertar, antes de manipular los alimentos y después de entrar al baño. El agua limpia y desinfectada es nuestra mejor aliada. Bueno, ahí vieron ya una manera de desinfectar el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar una solución química? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu... Perdón. Es esto. Hola amigos, soy César Barraza de la empresa Scilabs y vamos a enseñarte cómo realizar desinfectante a nivel corporal como a nivel de superficies y principalmente desinfectar nuestros alimentos. Hola amigos, en el día de hoy vamos a mirar cómo fabricar un desinfectante de superficie y un desinfectante para alimentos. ¿Qué necesitamos? Sencillo. Hipoclorito o cloro comercial, recipiente de volúmenes, agua y un recipiente
para poder agregar ya la solución completa. Entonces, ¿en qué cantidad la necesitamos? Miramos enseguida. Listo, después de ya saber las cantidades que requerimos y los reactivos que necesitamos para hacer la solución, solamente procedemos a realizarla. Primero, tomamos los 5 ml, 5 mililitros de cloro o hipoclorito comercial, ya saben, si es el cloro que se vende en las tiendas, en cualquier supermercado, es un cloro comercial. Si vamos a un hipoclorito, ya es un más concentrado, entonces necesitamos una reducción de esa concentración. Entonces, vamos a utilizar cloro comercial, vamos a agregar los 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros en 1 litro de agua. Entonces, procedemos a agregar, aquí tenemos 500 mililitros, agregamos nuestro cloro, ¿sí? Posteriormente, en un recipiente mucho más grande, acá tenemos los otros 500 y hacemos la dilución. Es que no dice. Y listo. Nos queda nuestro desinfectante. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Primero que todo, en cualquier superficie. Con esto es que vamos a lavar cuchillos, tenedores, cucharas, mesas, tablas de cocina y principalmente nuestras frutas y verduras. Con esto queda desinfectado sin ningún riesgo de que podamos nosotros contaminarnos, que el cloro nos contamine. Esta es una concentración de cloro de 5 partes por millón, lo que hace que nuestro organismo no tenga ningún inconveniente de intoxicación. Se utiliza mucho para las fábricas de alimentos. En este caso, en nuestra casa, vamos a utilizarlo para lavar frutas, verduras con esta solución y posteriormente desinfectamos cualquier ambiente de que estamos viviendo. Podemos limpiar nuestras manijas de nuestras puertas, el ambiente, podemos utilizar un rociador como este, lo envasamos y utilizamos el rociador para el ambiente. No nos va a causar ningún daño, nos va a ocasionar solamente una buena desinfección. Utilícenlo, es muy importante en estos casos. Ya saben. Bueno, ahí ya vieron cómo se prepara una solución, ¿no? De cloro con cierta cantidad de cloro disuelta en agua. Bueno, entonces aquí vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Con el cloro. Hola, soy el Dr. Chapín y quiero resolver tus dudas acerca del virus COVID-19 o coronavirus. Dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo puedo usar cloro para desinfectar superficies, zapatos, frutas y verduras? El cloro es barato y muy efectivo para desinfectar las superficies, como mesas, pasamanos de puertas y otras partes que tocamos con frecuencia dentro de casa. El cloro es un químico fuerte y tóxico, especialmente cuando está en su máxima potencia. Siempre se debe mezclar con agua antes de usarlo. Evita que el cloro toque tu piel o ropa. Mantén el cloro lejos del alcance de los niños y nunca bebas el cloro. Para desinfectar las superficies, pisos y zapatos, agrega 3 cucharadas de cloro a 1 galón de agua pura o purificada. Para desinfectar frutas y verduras, agrega 1 cucharada de cloro a 1 galón de agua. Sumerge las frutas y verduras de 3 a 5 minutos. Sácalas y enjuágalas con agua pura o purificada. El virus se puede transportar y quedarse en muchos lugares, como las manos, zapatos, ropa, bolsas de plástico, servilletas, celulares, cargadores, pañales para bebé, dinero, llaves y muchos más. Mantener todo limpio con desinfectante protegerá a tu familia. Por favor, llama al 1517 o 1540 si tienes dudas o preguntas. Un mensaje Bueno, de entonces ahí ya vieron Alianza que el Maya cloro para la se Salud. ocupa para muchas situaciones. Vamos a verlo ya en una situación un poquito más efectiva con ciertas soluciones. Bueno, por aquí le dejamos y nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonito fin de semana, que la pasen bien y vamos a seguir con esto del cloro. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Tengan cuidado y pasen bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego.